Amigos, aquí estamos de vuelta, Junior, en el programa, aquí estamos en el aire. Hoy está bien cargado en el día de hoy con los invitados que nos acompañan. Vamos a hablar en este momento del caso Valle Nuevo, donde esta zona, que es un parque nacional, el día pasado el ministro de Medio Ambiente prácticamente decretó que la zona fuera abandonada, pero hay muchos sectores que intervienen ahí, no solo los que están ocupando ahora mismo parte de la franja del Parque de Valle Nuevo, sino otras personas que por tiempo han estado ahí, y vamos a hablar con el amigo Claudio Camaño Vélez, interesado en este tema, y el amigo Robinson Báez, con quienes vamos a hablar de diferentes puntos divergentes que hay con relación al caso, pero vamos a conversar con los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero, saber por qué el Procurador General de la República le otorga un plazo de 120 días a los ocupantes o propietarios, productores de Valle Nuevo para que desalojen la zona y terminen los cultivos que en la actualidad tienen. Sí, fíjense, en Valle Nuevo, yo tengo más de 25 años conociendo Valle Nuevo porque la Fundación Camaño subimos 2 y 3 veces al año allá. Y desde pequeñito, pues de que tengo yo tengo 29 ahora, y de que tengo uso de razón, estamos subiendo allá arriba. Y de hecho yo he visto cómo esas montañas, muchas de esas montañas han pasado, o sea, hay montañas que yo la conocí siendo bosques, luego la conocí siendo centro de cultivo, y hoy en día lo que veo es la piedra. O sea, eso es de verdad lamentable y deprimente el escenario que se ve en esa zona, sobre todo una zona que alimenta los principales ríos de nuestro país, tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur, toda la zona de Valle Nuevo. Una de las cosas realmente es importante, y de verdad que felicitamos pues la postura de comenzar a intervenir esa zona. Lo que nos preocupa es que este tema, por la radicalidad con que se está abordando, no tenga los efectos que se quiere. O sea, me explico. Si el procurador Francisco Domínguez Brito lanza ese golpe, y ese golpe no tiene el efecto... En este caso, ministro de Medio Ambiente. Perdón, lo que pasa es que uno ya tiene uno tiene el chip. El pasado. Uno tiene el chip el ministro Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente, pues lanza esa acción. Si esa acción no tiene el resultado concreto que él está planteando, ¿qué va a pasar? Que entonces va a estar validando eso. Porque si él dice, yo voy a desalojar a esos campesinos, y no los desaloja, entonces cualquier persona puede decir, bueno, pues si él dijo que iba a desalojar y no desalojó, pues yo voy para allá también, porque o sea, lo que vamos a estar entonces validando ese tipo de prácticas. También hay otro elemento que nos preocupa mucho, esos productores que están allá arriba, hay que diferenciar de dos grandes ramas. Hay que diferenciar grandes empresarios que tienen grandes extensiones de tierra allá arriba, y también hay que poner en un lado a pequeños productores que tienen 10 tareas, 20 tareas. O sea, hay que como que hacer una diferenciación. También hay que diferenciar la ubicación donde están, porque recuerden que un parque nacional tiene lo que le llaman la zona protegida como tal, la zona de parque nacional, y está lo que se llama la franja de amortiguamiento, que es toda una zona es importante. Circundante. Sí, es importante. Claro, esa zona circundante no deberían permitirse una serie de explotaciones agrícolas, sobre todo, no es lo mismo. Pero hay cierta flexibilidad. No es lo mismo, por ejemplo, sembrar aguacate que sembrar cebolla. Cuando usted siembra árboles de aguacate, cacao, café, usted básicamente está reforestando con frutales. Son árboles que permiten una superficie boscosa. En una zona de amortiguamiento se pudiesen permitir cultivos que con algún tipo de aprovechamiento, pero que a la vez protejan el suelo. Pero de hecho tenemos dentro de la zona de amortiguamiento cultivos muy erosivos, como lechuga, como repollo, cebolla, el tema por ejemplo de las hortalizas. Hortalizas. Claro, me dio mucha alegría ver que se está sembrando mucho aguacate ahora en esa zona, y cada vez veo más aguacate. Ahora también vi algunos proyectos de cacao y de café. Entonces, exacto, es importante ubicar esos dos puntos. ¿Por qué la franja amarilla y por qué la franja roja? Ese es el parque completo, la franja amarilla. La franja amarilla es el parque completo con toda la zona de amortiguamiento. Exacto. Y la franja roja prácticamente es el pulmón del parque. Si ahí vemos en la imagen, se puede ver cómo hay una parte que tiene un verde básicamente olivo, y vemos cómo hay otras partes que
que se ve que hay una área donde la superficie boscosa pues se reduce notablemente. Miren, algo que sí que nos preocupa mucho de la postura del ministro Domínguez Brito es el hecho de que estos productores tienen décadas produciendo de arriba. O sea, el problema de Valle Nuevo no es un problema nuevo, es un problema muy viejo. Para por una orden administrativa decretarlo y abolirlo. Y esos productores que están ahí tienen incluso préstamos del Banco Agrícola. Han sido beneficiarios con el FEDA. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo Estado, a través del gobierno, o sea, el mismo gobierno que ahora lo saca, ese mismo gobierno, le ha dado créditos para ellos explotar esa tierra. Yo que tomo préstamo del Banco Agrícola, sé que para el Banco Agrícola de un préstamo le manda a un inspector a ver el terreno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Banco Agrícola sabía que esos productores estaban sembrando ahí en una zona que no se puede sembrar y aún así le prestaron dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo gobierno ha estado validando esas explotaciones. A mí, miren, ya para pasar la parte, yo veo por años se ha estado dejando que estos productores cultiven esa tierra para no perder esos votos. Para no perder esos votos, pues son miles de familias y son miles de votos. Pero ¿qué pasa? Que ahora en las ciudades hay un gran número, hay una población que se está preocupando por el tema ecológico. Entonces son más votos los de las ciudades que los del campo. Y la presión también. Entonces, ahora, para congraciarnos con los votos de las ciudades, vamos entonces a dejar perder esos votos del campo. No, pero Claudio, no. Yo pienso que hay dos... mezclarte dos cosas. No son dos cosas. Sí, porque en un momento ves como positivo la decisión de recuperar esas áreas protegidas. Sí. Ves como negativo el hecho de que se esté cultivando algunos productos que erosionan efectivamente el parque. Sí. Entonces yo no sé si es solo un manejo político por conveniencia o si hay una necesidad efectiva. Esa es la preocupación. O sea, esa es la preocupación de si realmente es una decisión efectiva que se va a mantener o si es solamente un tema más publicitario que de resolver verdaderamente un problema del cual el gobierno, recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana está gobernando desde el 96 con un periodo de 4 años de interrupción. Pero un partido que ya va para 20 años en el poder, claro. ¿Qué quiere decir? Que no es ajeno a esa situación que se está dando de arriba. Entonces, hay que ver, o sea, lo que digo, ojalá esto realmente sea una nueva filosofía que vaya a aplicar el gobierno a través del ministro de Medio Ambiente y que no se trate solamente de un tema publicitario, como fue el tema, por ejemplo, el tema Félix Bautista, que fue un tema de publicitario contra la corrupción y que al final no terminó en nada, terminó básicamente validando la corrupción, terminó demostrando la fuerza que tiene la corrupción sobre la justicia dominicana. O sea, esa es la preocupación. Escúchame, Claudio, déjame interactuar un poquito con el señor Robinson Báez, quien sé que es productor y es oriundo de San José de Ocoa, un dirigente que conozco de hace mucho tiempo, amigo, caramba, lo que pasa es que estábamos ausentes, pero ya estamos aquí de vuelta. Robinson, ¿en qué medida afecta esto a sectores oriundos de San José de Ocoa que viven de la agricultura y que por esta medida van a tener que abandonar? ¿Y cómo esto también ayuda e influye en la preservación de lo que es este parque nacional? Porque hay dos cosas que están gravitando. O dejamos a esta gente sin terreno o propugnamos por un mejor medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la opinión ya de ustedes? Bueno, primero buenas noches y gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa, compartiendo con Claudio, con Piccolo, gracias, con nuestro amigo y ex compañero de trabajo. Así que me siento feliz aquí. La verdad es que esta decisión que se ha tomado debe ser ventilada de manera explícita, porque fue una decisión drástica que en determinado momento no se le comunicó por ninguno de los canales a una de las partes afectadas, que es los que están en el área de amortiguamiento. Sin embargo, los que están en el pulmón del parque cultivando, que son personas con grandes extensiones de terreno y que en un momento determinado, cuando se declaró parque en el 83, fueron sacados de la zona y compensados en otra área con terreno. Por descuido, como decía Claudio, de las mismas autoridades en determinado momento de medio ambiente, regresaron a cultivar de nuevo en el parque y están causando una situación prácticamente
crítica. Por eso están en el de pulmón, manera ilegal, entonces. De manera ilegal. Por tanto, entiendo que, y el listado que propició, facilitó Medio Ambiente, de las 29 personas que se le estaba dando los 120 días, son esas. Y yo entiendo que 120 días era mucho para el daño que se le estaba ocasionando al parque, para esas personas, porque ya fueron compensadas. Pero como tenían producción en proceso y estaban cortándola, lo normal es que se le permitiera concluir con ese proceso. Ahora, no sé de repente de dónde sale o bajo qué premisa, 5 kilómetros más abajo de donde estaba prácticamente el impedimento de la entrada del parque, que es el brazo de retén que se tiene, se movilizó un letrero que decía Parque Nacional, hasta cubrir todas las horas de amortiguamiento, que es donde están los pequeños productores que mencionaba. Pero que es parte del parque. Que es parte del parque, como sí, pero la extendieron aún. Pero los productores que están ahí, aún siendo parte del parque, cuando se declaró parque, estaban ahí, tenían más de 20 o 30 años cultivando eso y nunca se le hizo ningún tipo de compensación si no se dejó cultivando ahí en esa zona. Si se hubiese tomado un manejo mucho más adecuado, como decía Claudio, el tipo de cultivo que se llevara a cabo, probablemente esa zona no fuera necesario ni siquiera intervenirla, porque es una realidad de que se ha abusado de la zona. Y por eso nosotros estamos aquí. Primero, no soy productor, soy ingeniero civil, sí soy un político en Ocoa, permanezco en contacto con los campesinos, con los productores, y estamos aquí en defensa de esa clase, sobre todo de los pequeños productores. Y queremos diferenciar. Queremos que el Ministerio de Medio Ambiente dé un tratamiento a los que están en el pulmón del parque, que ya fueron compensados en un momento, y a los que están en el área de influencia del parque, en la zona de motivación, porque realmente casi todos los acueductos, los que están y los que se van a producir a futuro, van a estar beneficiados del agua que se genera en esa zona de amortiguamiento. Por tanto, yo creo que sí, que debe haber una gran reunión entre todos esos productores y medio ambiente para comenzar a recuperar esa área, incluyendo el área de amortiguamiento. Y los productores de esa zona están contentos y están de acuerdo que sea con ellos que se lleve a cabo ese proceso de reforestación. Pero a mí me parece que aquí no hay el mayor conflicto, Enrique, porque si ustedes son parte de los interlocutores de esas personas y todos piensan así, yo pienso que es fácil reunirse con ellos y buscarle una alternativa a esta situación. Primero reconocen que sí, que hay parte del parque que está ocupada. Sí, sí. Reconocen que hay cultivos que erosionan mucho la tierra. Sí. Reconocen el derecho que tienen las autoridades de intervenir adecuadamente, pero salvaguardando, ¿verdad?, los derechos que tienen estas personas, que pueden ser propietarios titulados o no, o pueden ser propietarios por derecho a uso, más de 50 años cultivando esa tierra. Aquí de lo que se trata entonces es de ver cómo se armonizan las cosas, ver la posibilidad de que inclusive puedan seguir cultivando, pero con otro tipo de cultivos y productos que contribuyan a recuperar esa capa vegetal que se ha ido perdiendo en el parque. Sí. Por ahí que anda usted. Domínguez Brito fue expreso, muy claro, apegado a la ley, de que de lo que se trata es de desalojo y en cierto modo, cuando extendió sus explicaciones, una reorientación para el manejo de las cuencas, pero desalojo basado en la ley de áreas protegidas y reubicación. A veces cuando se sensacionaliza la problemática, parecería como que estamos ante esta disyuntiva, que esta es el área protegida en la que se puede sembrar y que lo demás es desierto. O sea, hay alternativas conciliatorias, o sea, de lo que se trata es un plan consultivo, deliberativo, porque es el ejemplo que nos ha dado el presidente de la República con su visita sorpresa, oír a la gente, escuchar a la gente y reubicarlo. O sea, hay tierras en demasía, hay tierras de más en San José de Ocoa, reubicarlo, o los que se queden dentro, ¿verdad?, un plan de reforestación, un entrenamiento de manejo de cuencas. Por eso me gusta más la participación de nuestros dos técnicos, como agrónomo y como ingeniero, no como político, porque no hay por qué politizar el tema, aunque hay razones de más, porque de hecho, si nos llevamos de los principios, bueno, la tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía, como decía Mamá Tingó. Pero si nos llevamos de la titularidad, los viejos
los de que están en el centro, que son esas familias honorables que están en el listado de las 29 familias que están explotando, desde cuando Trujillo, que fue el primer explotador, o sea, quien explotó agrícolamente esa tierra, en 1937 Trujillo se enamoró de esa área y tenía una casa veraniega. Por eso Trujillo hace la carretera que conecta el municipio de Constanza con San José de Ocoa. Por eso se le hace ese monumento en honor a Trujillo, que fue en agradecimiento de la pirámide. Pero ahí hay titularidad, hay posesión irregular de buena fe, porque han sido protegidos desde la década de Trujillo, han sido protegidos en esa área. Y siguieron siendo protegidos por el gobierno de Guzmán, por el gobierno de Jorge Blanco, por los gobiernos del PLD. Pero hay otros que con posesión, que son la parte de las espinas, la Olma, la zona de amortiguamiento, que también son agricultores de buena fe, con el apoyo, incluso el empuje del gobierno central del actual, porque el presidente Medina es quien le otorga ese préstamo de 36 millones de pesos para el desarrollo de ese gran proyecto que es exitoso. Yo creo que tú como agrónomo, uno de los grandes proyectos de fresa del país, de los pocos proyectos que son admirables, ¿Es la fresa erosionante, Claudio? Bueno, la fresa, ahí vemos unas imágenes del cultivo de fresa. Realmente, hermoso. Mire, la fresa, con respecto, si lo comparamos con la siembra de aguacate, realmente el aguacate da mucha más protección del suelo. Ahora, ¿qué ventaja tiene la fresa con respecto, por ejemplo, a los cultivos tradicionales de esta zona, como la cebolla, como el repollo, como la papa? Que la fresa, como vimos ahí, los muros se cubren de un plástico. Entonces eso ayuda a que la erosión del agua pues sea menor, disminuye. Además, un cultivo, a diferencia de un cultivo de repollo, que cada 3-4 meses hay que estar arando la tierra y volver a sembrar, la fresa puede durar varios años en ese proceso. Entonces, la fresa es menos... ¿Cuánta cosecha da la fresa regularmente? La fresa dura ahora no me acuerdo el periodo exacto que dura la planta, pero cuando comienza... Es ciclo corto. Cuando comienza a producir... Cuando comienza a producir, se mantiene produciendo. Hasta que la planta agota la vida útil de la planta. Pero es desde que se siembra hasta que se termina, es un periodo de aproximadamente un año, desde que se siembra, comienza a producir y termina la vida útil de la planta. Pero esos muros lo que hacen es que se desinfectan, porque ese plástico que vimos ahí, ese plástico puede durar hasta 2 años. Lo que hacen es que se desinfecta el suelo y vuelve y se siembra sin tener que someter la tierra a un proceso de arado. O sea que la fresa en ese sentido ofrece mejor. Ahora, mejorando lo que le llaman las técnicas. ¿Por qué? Porque, señores, en China siembran arroz en la montaña, hacen arroz por inundación en la montaña. ¿Pero por qué? Porque ellos han manejado el tema de las terrazas, los cultivos en curva de nivel. Son una serie de prácticas. Ahora, nuestros productores están huérfanos. Por ejemplo, quien va a dar la asesoría a esos productores no son organismos especializados, sino que son los extensionistas de las agroquímicas que quieren vender su producto. Sí, pero no le... Sí. Según las versiones de ecologistas, los fumigos de esa misma planta producen daño a las áreas protegidas del medio ambiente. En este caso, entonces, esos insumos y eso puede ocasionar eso. Por eso es que hay que, miren, evidentemente, todos los pesticidas, hay pesticidas orgánicos, pero generalmente en este país, pues, en su mayoría son pesticidas, pues, químicos. Y esas moléculas, aunque diga que se desnaturalizan, que se desnaturaliza en 3 días, en 5 días, realmente siempre quedan trazas. Además, el mismo... Vamos a producirla como orgánico, ¿verdad? Sale mucho más costoso. Quisiéramos regresar un poquito al tema central. Lo que origina este revuelo realmente entre toda la población de Ocoa, que al día de hoy, que salimos aquí a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente para recabar una información... ¿Fueron Medio Ambiente ya? Sí, una explicación de lo que realmente estaba pasando, porque el Medio Ambiente toma una decisión, emite una resolución y nos enteramos por el periódico, sobre todo los productores de Ocoa. Por tanto, queríamos una información de primera mano de Medio Ambiente y hoy una comisión se dirigió a Medio Ambiente y que motiva también el revuelo mucho mayor en la provincia de Ocoa, de toda la población. ¿Salió satisfecha la comisión con la explicación? Bueno, en parte. Vamos a explicar aquí.
¿Qué pasa? El 90% de la producción de Ocoa depende de la producción agrícola. Entonces, de repente, una de las zonas de mayor producción agrícola es intervenida de golpe y porrazo, y 5 kilómetros más abajo de donde inicia la parte de del límite del el parque límite del parque, original. se coloca un retén de militares improvisados, sin ni siquiera explicarle a los productores nada. Entonces tiene una producción en camino y de repente te colocan un retén y tú no puedes llevar los fertilizantes para proteger de cualquier tipo de plaga, todo se va a perder. Claro. Entonces vinimos al medio ambiente, por lo menos en primera instancia se consiguió que se retirara el retén que hay de inmediato para concluir con la producción que hay y iniciar un proceso de negociación y de diálogo con los productores y medio ambiente para ver cómo se inicia un proceso de manejo de la cuenca, porque realmente tarde o temprano de esa zona la provincia de Ocoa tendrá que construir un acueducto porque está deficiente y será de esa zona que hay que Ingeniero, obtener usted tiene un agua. punto clave que es la parte que tiene que ver con la alimentación. Estamos hablando que entonces San José de Ocoa suple de más o menos el 20 o el 15% la producción que consume la República Dominicana. Entonces van a tener que tomar en cuenta la decisión Así es. en el caso del medio ambiente. ¿No? Y en el caso del agua, que es fuente de vida eterna, el 70% que se suple, que nos nutrimos, el noreste, hasta la capital, incluso Presas y Guayabacata, se nutre de la madre de los ríos, que es como se le llama originalmente al parque Valle Nuevo. Los principales ríos nacen en Valle Nuevo. Y uno de los planteamientos del Ministerio de Medio Ambiente, precisamente el secuestro de las aguas, pozos que se han... O sea, muchas veces, por eso hacemos un llamado también a los parceleros, que la ambición desmedida sea controlada y sean conscientes de que la naturaleza hay que preservarla porque esa es la que nos está dando la vida. Finalmente, ¿qué le solicitan ustedes a medio ambiente? Nos queda alrededor de 2 minutos para ver si en estos 2 minutos... Vamos a escuchar las dos versiones, exacto, la del Por ingeniero supuesto. y la de la Rómulo Claudio. Nuestra postura y nuestra solicitud es primero que se compaginen los intereses ambientales, los intereses económicos que hay en esta zona, que se busque la forma de instruir a los productores, darle, sobre todo a los que están al interno del parque, pues ni modo, ahí no hay mucho que conversar, pero a los que están en la zona de amortiguamiento, que son sobre todo los que nos preocupan en este momento, que se le den otras opciones que le permitan a ellos, pues, conservar el medio ambiente y a la vez subsistir y seguir produciendo alimentos y recursos para la República Dominicana, y y sobre todo que haya más comunicación, porque como hemos visto, muchas de las situaciones que hay aquí se deben a la falta de comunicación entre el gobierno y los productores, y externar nuestra preocupación de que esta postura tan drástica del ministro Domínguez Brito, si no tiene el efecto que él quiere, lo que se va entonces a crear, se va a validar la depredación del medio ambiente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con tomar medidas drásticas de ese tipo. Robinson. Realmente lo que queremos aquí es prácticamente lo que acaba de decir Camaño, de que se le dé la oportunidad a los que están en la zona de amortiguamiento del valle, de que se siga produciendo, pero que se haga un estricto manejo de la cuenca, supervisado y vigilado por el medio ambiente, y que el medio ambiente haga su papel, que durante 50 años abandonó prácticamente la zona. Sí. Sí. Bueno, Ya basta con un guerrillero, es pacifista, y el gobierno no es drástico, pues entonces ahí está el mejor ejemplo del librito de Danilo Medina, que hace visita sorpresa, no es drástico y escucha a la gente. vamos a, Mejor de ahí a agradecer a José Enrique, a Robinson Báez y a Claudio Camaño por haber venido a socializar este tema tan importante, no solo para los productores de la zona, ya veo que es un tema importante para la República Dominicana, para el país. Ojalá que se le busque una solución adecuada en que pueda convivirse la protección al medio ambiente y, como no, garantizar el sostén de la familia que están alrededor de ese parque nacional que representa un aspecto fundamental para la vida por el tema de las aguas que se manejan y que nacen ahí.
Giovanni Almonte. No, despedir a los amigos que están presentes aquí en el set y despedir a los amigos que están allá en sus casas, en sus hogares, desearles feliz resto de la noche, buen fin de semana y hasta el lunes. Muchas gracias.